Antes quiero hacer un brevísimo comentario, en línea con lo que comentó muy tempranito Heller, Carlos, porque realmente las tapas de Clarín y La Nación de hoy, y voy a hacer la salvedad y la aclaración de siempre, cuando hablamos de Clarín y La Nación, en realidad estamos hablando de los dos diarios de la AEA, el núcleo más neoliberal de las corporaciones en la Argentina y que reflejan cómo piensan sus accionistas, básicamente. Por eso lo citamos, ¿sí? Clarín y La Nación titula, en el caso de Clarín, el fiscal define si imputa al presidente y a quienes fueron al festejo de Olivos, y La Nación titula, imputarán al presidente por el festejo en Olivos. No hace falta que les diga que son los títulos principales, no hace falta que les diga que son a tres, cuatro columnas, son la tapa de estos dos diarios del poder concentrado en la Argentina. Parece que La Nación tiene poderes de clarividencia, ¿no? Porque se imputarán al presidente, a Clarín le falló la astróloga o el astrólogo y dice que define el fiscal si imputa o no imputa. ¿Y qué quería destacar de esto? Ya van semanas de instalación de este tema, semanas donde han tratado de convertirlo en lo nodal de la discusión frente a la campaña. Ya lo dijimos también, es algo que busca erosionar la figura del presidente donde encarna la voluntad popular. Sobre todo que su palabra tenga menos peso de la que tiene, ¿no? Y son implacables, porque no importa, uno dice, pero ya están haciendo el ridículo, no les importa. No les importa que uno les diga que están haciendo si no es sistemático, si no es todos los días, si no es a través de medios de comunicación que confronten con estas agendas, no les importa nada. Y lo siguen haciendo. Bueno, dicho esto, nada más que sorprenderme porque ya va una ponchada de días y en eso hasta apuestan permanentemente su propio capital simbólico. Quería comentarles de otro caso. Finalmente, esto ocurre en Tucumán, finalmente se va a iniciar el juicio político contra un juez que se llama Francisco Pisa. Francisco Pisa es un juez que en el año 2017 absolvió a Mauricio Parada Parejas, que tenía una restricción perimetral para que no abordara a Paola Tacacho. Paola Tacacho era la profesora de un terciario. Mauricio Parada Parejas era o había sido alumno del terciario, la empezó a acosar, la empezó a visitar, le empezó a hacer propuestas, le empezó a acosar, ¿sí? Y bueno, intervino allí la justicia, se le pone una perimetral. Un día viola la perimetral y el juez Pisa, en vez de condenarlo, lo absolvió. Entre otras cosas, lo que dijo Pisa es que lo absolvió porque las perimetrales son decisiones donde lo que se viola no es el derecho de una mujer, sino las leyes de la administración, las leyes de la administración pública. Y que las leyes de la administración pública, por lo tanto, no tienen género. Eso fue el argumento por el cual absolvió en ese momento a Mauricio Parada Pareja. Claro, había más de 14 denuncias que hizo Paola Tacacho, esa fue una. La cuestión es que 3 años después, este muchacho termina apuñalando hasta la muerte a Paola Tacacho. Y después se suicida él. Es decir, una escena que podría haber sido evitada, quizá, probablemente. El juicio político que se le inicia a Francisco Pisa es interesante porque en este caso, además del incumplimiento a los deberes y la falta de que puede haber cometido el juez en su desempeño, se puntualiza a impulso de un legislador justicialista que está allí comandando la comisión de juicio político, el doctor Ferrazano, ¿sí? Uno de los causales que están propuestos para la destitución de este juez, les decía, es no abordar la causa con perspectiva de género. Y a mí me parece que esa es una hermosa discusión, perdón por la calificación, pero digo, es una interesante discusión, porque la judicatura, como el poder más conservador que tenemos, este poder judicial, este sistema judicial, que no hace pie en ningún tipo de renovación, ni autorrenovación, ni autodepuración,
le falta incorporar algo que es la perspectiva de género. La ley Micaela trata de impulsarlo, ustedes saben, la ley Micaela es una ley de carácter nacional, las legislaturas provinciales tienen que adecuarse, tienen que adherir a la ley, pero lo que impone es que no haya funcionarios o funcionarias judiciales, aunque podría ser extensivo a los otros poderes, que no tengan esa perspectiva de género. Este juez Pisa, si hubiese tenido la perspectiva de género, probablemente no hubiera absuelto en su momento a Mauricio Parada Parejas. Lo que pasa es que allí lo que funcionó es que no concibió la escena como lo que fue, que era un acoso y que era una violencia ejercida contra una mujer, y que eso en sí mismo constituye algo que no puede ocurrir. Eso en sí mismo constituye una escena de violencia, una escena donde claramente estamos en presencia de un delito. No lo hizo, le pareció que no había pasado nada, y en función de esa nada, 3 años después tenemos un femicidio y un suicidio. Esa perspectiva, reconozcamos que falta muchísimo en todo el sistema judicial, me anima a decir también en el sistema político. Por eso quería destacar al doctor Ferrazano y en ese caso al impulso de este juicio político y al causal de destitución, porque quizás estas cosas se hagan escuela, quizás estas cosas sirvan para que no suceda como sucedió hace unos días, que un juez determinó que no había violación porque el violador se había puesto un preservativo, o que no pase también, como ocurrió con la Cámara Comercial, que una resolución de la Inspección General de Justicia que determinaba la paridad de género en las sociedades a constituirse o ya constituidas, bueno, fue derogada sin perspectiva de género. Estamos en presencia de un gobierno que impulsa fuertemente esta igualdad. Estos hoy son políticas públicas, son leyes, son regulaciones para la convivencia, y aquellas instituciones que no se adecúan y aquellas personas que no se adecúan ejercen, si se quiere, una capacidad para que el país retroceda y no avance como corresponde en materia de derechos democráticos e igualitarios, ¿no? Entonces, me parece que el poder conservador tiene que ser de alguna manera puesto en caja a partir de todas estas políticas públicas. Pero para eso, estas políticas públicas tienen que encarnar en actitudes, en acciones. Destaco al doctor Ferrazano, que impulsa el juicio contra este juez. Ojalá que sea destituido y ojalá que sirva como ejemplo para el resto de los casos donde hay jueces que consideran a las mujeres como cosas y donde hay jueces todavía que no entienden de qué se les habla cuando se les habla de igualdad de género o perspectiva de género, porque al fin de cuentas el machismo, el patriarcado, la misoginia, para retroceder necesitan acciones como esta que se está llevando ahora en la legislatura de la provincia de Tucumán.